Salud viene celebrando cada 28 de julio el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. El objetivo de esta fecha es impulsar a nivel mundial todas las iniciativas y estrategias que pueden realizar el sector salud en contra de este tipo de enfermedad. Se estima que en el año 2015 había aproximadamente 250 millones de casos de hepatitis B en todo el mundo. Con la celebración de este día, la Organización Mundial de la Salud se ha planteado alcanzar varios objetivos a nivel mundial, entre los que se encuentran el reducir en un 90% la probabilidad de nuevas infecciones de hepatitis en cualquiera de sus presentaciones. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Estamos de vuelta en Cátedra Médica, tal como indicaba el doctor Amaury García antes de irnos a la pausa. Hoy el tema central es escalada de violencia en República Dominicana y para eso pues tenemos con nosotros al doctor César Zapata. Buenos días, doctor, bienvenido a Cátedra Médica. Buenos días a todo el equipo de Cátedra Médica y a los oyentes. Bien, yo creo que sería importante en este tema, pues, recordarle a la gente que se puede comunicar con nosotros. De hecho, pues tomarlo como un termómetro, que pueden llamar y contarnos a cuáles actos de violencia se han visto expuestos en algún momento de su vida aquí en el país. El número de contacto en cabina es 809-682-9850, 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. También pues pueden dejarnos sus preguntitas, sus inquietudes, sus experiencias, contárnoslas a través del chat en vivo que tenemos en la transmisión que estamos realizando en este momento en el canal de YouTube. Sí, adelante, doctor. Mira, Lizania, César nos estuvo comentando hará algunos meses. Le estamos perdiendo, doc. Se está cortando su comunicación, doctor. Quizás un mes y medio, dos, a propósito. ¿Me escuchan mejor? Ahora un poco mejor, adelante. Bien, aparentemente estamos teniendo problemas con el audio. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días. César, en respecto de la... Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, yo estuve escuchando la intervención del presidente del Colegio Médico, el doctor Zenén Cava, donde él decía que la noche anterior tuvo una reunión virtual con la vicepresidenta y el doctor ministro de Salud, en lo cual él se acostó bastante contento porque habían consensuado cada uno de los puntos y que le iban a recibir en el palacio. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el doctor Zenén Cava no usó una comisión de los médicos reducida y se apersonó a Palacio? Gracias por su llamada. Hoy el tema es escalada de violencia en República Dominicana. Doctor César Zapata, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia? Cuéntenos un poquito sobre esto desde el punto de vista psicológico. Bueno, hemos tenido varios programas dedicados al tema y qué bueno porque es un tema inagotable o inagotado en la cultura dominicana. Por el hecho de que hablamos de violencia, pero no comenzamos por ese factor fundamental que es poderlo definir. ¿Qué es la violencia? Claro. Es la deliberada actuación para dañar a otro. Así de simple. Cuando alguien actúa en dirección a provocar algún daño psicológico, físico a otra persona, entonces estamos hablando de violencia. Cuando un grupo de sujetos también lo hace de manera deliberada, estamos hablando de violencia. Cuando la propia sociedad estructura elementos de discriminación, pobreza,
permite el acceso a armas, promueve la violencia como norma de conducta. También esas son formas de violencia, sobre todo dirigidas a las mentes que están en formación, que son en este caso los niños. Entonces reitero que es muy bueno que Cátedra Médica haya dedicado más de un programa a esto, porque nos falta trabajar, ahora que estamos metidos en este problema de la salud y de los déficits de los hospitales, habría que visibilizar también el déficit endémico en República Dominicana de abordar como un problema de salud pública el problema de la violencia. Bien, doctor. Usted habla de conceptualizar, es importante. Hablamos hoy de escalada de violencia. ¿Qué es eso de escalada de violencia? ¿Cómo estamos en el país si comparamos los niveles de violencia que vivimos actualmente con los que vivíamos hace 10 años? ¿Cierto que han aumentado? ¿O es un tema de percepción? Háblenos un poquito sobre esto, la realidad que vive en nuestro país con este tema. En verdad, después de una crisis, sobre todo sanitaria, como ha sido el problema de la pandemia, es lógico que aumentan una serie de elementos patológicos. Nosotros, los contemporáneos, nos ha tocado a nivel global, no solamente a nivel local, vivir un proceso de pronto deterioro de los valores en lo que está sustentado o debe estar sustentada la convivencia social, comenzando por la desarticulación de la familia, que es uno de los componentes fundamentales. Pero cuando salimos de una pandemia, cuando salimos de una crisis como la que vivimos, donde había una serie de elementos como la inoculación del miedo, incertidumbre, soledad, hacinamiento, en algunos casos de familias completas viviendo en espacios muy pequeños, todo eso son factores detonantes de violencia. Y como dije alguna vez también en este programa, no podíamos esperar que eso iba a ocurrir en el mismo contexto de la pandemia, sino justamente cuando nos dejaron un poquito de libertad, todos esos elementos frustratorios iban a ponerse en evidencia, y sobre todo el elemento traumático. Está personas que han perdido familiares, está personas que han vivido un daño a su salud, están las otras personas que han generado expectativas negativas con respecto al deterioro de sus economías, las economías domésticas, ¿verdad?, impactadas por los problemas de crisis económica global. Todos esos son caldos de cultivo para que la violencia se incremente, sobre todo entendiendo que la violencia no es solamente la violencia interpersonal que conocemos, como son las familiares, la violencia de género, o el conflicto entre personas cercanas, sino que también hay muchas otras formas de violencia, como es el caso, por ejemplo, de la violencia autoinfligida, la que se ejerce el sujeto contra sí mismo, que es los intentos de suicidio, que también han aumentado en la República Dominicana. Ahora bien, César, yo veo que la violencia y todos estos fenómenos psicológicos se están ubicando desde el impacto de la pandemia. Una cosa, pero me recuerdo perfectamente, tú lo recordarás también, que antes de la pandemia esto se venía manifestando, y se venía manifestando, ¿qué te digo?, de manera muy progresiva, o sea, por una escalada que venía, y yo lo veo como respuesta a un modelo económico cada vez más concentrador y que le exige al individuo, para que pueda desarrollar su proyecto personal y su proyecto familiar, un mayor rendimiento, lo que lo ha llevado prácticamente a estar contra la espada y la pared. ¿Qué tú opinas de esto? Sí, de acuerdo. Una de las variables fundamentales de la violencia o del incremento de violencia en un grupo social es el problema de la falta de oportunidades. Y estoy de acuerdo con usted en que ya venía gestándose un incremento de la violencia en República Dominicana. Nosotros estrenamos en la década de los 80 el tema de la violencia organizada en pandillas barriales como un sustento, vamos a decirlo así, un sustrato, un antecedente del deterioro de las economías, ¿verdad? La falta de oportunidades, el problema de la escolaridad, el problema del primer empleo para los jóvenes y el problema también de una cosa que no se discute aquí, que es la presión de grupo. El individuo no se integra, no puede integrarse a un grupo determinado que
se constituyen una élite, que son los muchachos que están, digamos, alcanzando un grado universitario, etcétera, pero sí se pueden integrar a la pandilla del barrio, y la pandilla del barrio lo presiona. Y también hay una presión que está ya institucionalizada, que aparece en las redes sociales, en la televisión, en la publicidad, en todo, que el valor del sujeto está determinado por el tener, no por el ser. Y si a través de la pandilla yo podía conseguir los tenis que están a la moda, podía conseguir la ropa que está a la moda, podía tener el dinero para acceder a la droga y acceder a la discoteca, pues terminaba apandillándome. Esas pandillas nunca han tenido una respuesta adecuada. La primera respuesta que hubo en esa década, cuando comenzó a aparecer ese fenómeno en la cultura dominicana, fue la de exhibirlo en la televisión, a los líderes que eran atrapados. Eso es un mal mensaje, aunque parezca mentira. Con eso estamos modelando la conducta violenta, porque el muchacho que no tiene oportunidad de brillar, de escalar de manera, digamos, normal, en una escala social adecuada, pues tiene la oportunidad de escalar de manera patológica. Es decir, no soy un líder en el aula porque soy el mejor del aula o porque alcancé un grado universitario, pero sí puedo ser un líder en la pandilla, como ese que está en la televisión. Entonces, exhibir modelos distorsionados no era la solución. Y evidentemente no lo fue. Luego, con el tema de mantenerse la desigualdad económica y la falta de oportunidad, pero además también hay un componente que es muy importante en el marco de lo que tú dices, que es la impunidad. Es decir, tanto tiempo la sociedad promovió la práctica delincuencial sin consecuencias, que evidentemente a la juventud lo que le vendíamos era eso: acceso fácil a dinero, y además, si el dinero es mucho, pues probablemente puedes comprar impunidad. Dos modelos, César, dos modelos brillaron en la década de los 80 y de los 90. A nivel, por ejemplo, internacional, tú tenías a Pablo Escobar como un héroe para los descartados, y a nivel local, el caso de Froilán Tavares, que se le dio mucha publicidad, y esto probablemente pues adoba lo que tú estás diciendo. Sí. Hemos utilizado los medios para modelar las conductas que luego criticamos. Las conductas que supuestamente no son las que nosotros queremos promover, pero las estamos promoviendo. Estamos promoviendo violencia, estamos promoviendo liderazgo equivocado. Señores, hace poco salió de la cárcel un sujeto que en sus espaldas lleva una gran cantidad de muertes, incluyendo muertes dentro de la propia cárcel. Aparece en las redes sociales contando su historia de héroe, en la que él se enfrentó a una gran cantidad de personas en la cárcel, y diciendo incluso algo muy peligroso, que fue sacado de la cárcel sencillamente porque no lo aguantaban, no porque había cumplido condena. Y ese señor ahora forma parte de un equipo de comunicadores, entre comillas, en una de las más famosas redes que hay en los medios electrónicos en República Dominicana. Entonces, promovemos eso por un lado, y luego queremos decir que estamos luchando contra la violencia. Pasa igual que en Estados Unidos, que hay toda una supuesta lucha contra la violencia, pero mantienen el libre acceso a las armas, que es como decir que yo te diga a ti, bueno, mira, yo no quiero que tú seas alcohólico, pero yo te voy a poner unas botellas de alcohol debajo de la cama cada vez que te levantes. Entonces, esa sociedad hipócrita es la que ha promovido lo que hoy estamos discutiendo de si existe o no una escalada de violencia. Hoy conversamos con el César Zapata, doctor en psicología. Pregunta puntual: ¿la familia dominicana podría considerarse como familias violentas históricamente? ¿Somos los dominicanos violentos en esta escalada de violencia que hemos estado experimentando en los últimos años? El problema básicamente es justamente la desarticulación de la familia. No solamente el incremento de los divorcios, el aumento de la violencia intrafamiliar, sino también una serie de violencias invisibles como la violencia infantil, el abandono de los hogares, el problema de la explotación infantil en el trabajo, el problema de la explotación sexual de menores, todos esos factores de violencia que vinculan a la familia y a la sociedad enferma. A la familia y a la sociedad enferma.
el incremento del consumo de alcohol, ¿ok? Entre los padres, la familia, la normalización que gracias a Dios y gracias a los movimientos feministas y otros se ha visibilizado, la normalización de la violencia intrafamiliar. Hasta hace unos años, que un hombre golpeara a una mujer era algo normal y los vecinos ni siquiera podían participar porque eso era una práctica normal. Pero ahora, modernamente o postmodernamente, le hemos agregado otros edulcorantes, como por ejemplo, llamar a la desarticulación de la familia y al ausentismo de la figura paterna, llamarle familia monoparental, como queriendo decir que todo anda bien, porque ya, bueno, la familia monoparental, pero no todo anda bien. No existe monoparentalidad si existen los padres están vivos. Y si llamamos monoparentalidad, estamos hablando de que el niño le falta uno de los modelos. Y también en la posmodernidad, los padres han ido perdiendo autoridad en sus hijos. En algunos países se establece que, por ejemplo, la educación sexual tiene que dar a la escuela y estar institucionalizada socialmente, cuando debería ser un rol de los padres. Está el problema de la caída estrepitosa de los principios morales, la caída estrepitosa de los valores. Ya, por ejemplo, un muchachito no sabe si tiene que pararse frente a la bandera o si tiene que respetar a un mayor, a un adulto mayor. Entonces, todo ese caldo de cultivo ha vinculado a la familia a un deterioro que al mismo tiempo impacta en la sociedad y hace que, por lo menos yo lo defina como una sociedad enferma, como una sociedad generadora de patologías. Hace poco yo publiqué un artículo sobre el fenómeno Toquilla, en donde yo planteo que Toquilla, más que ser una niña con trastorno, que probablemente lo es, yo no soy su psicólogo, no puedo decirlo, ella es un síntoma de la sociedad patologizada, un evidente síntoma de la sociedad patologizada, un evidente síntoma de otras formas de violencia que no son solamente la de la agresión física, sino también la de la agresión contra el cuerpo, poner el cuerpo como una cosa, como un objeto, donde le vendemos eso como modelo a las jóvenes, a las menores, y luego decimos que estamos trabajando en un programa para reducir la tasa de niñas embarazadas, pero estamos promoviendo a una muchacha que con todo desenfado promueve la práctica sexual temprana. Y así podemos asumir una gran lista de elementos: el abuso infantil, la cantidad de patología que aparece dentro de la propia familia, la violencia doméstica, tanto violencia de género como violencia intrafamiliar, la violencia contra los menores, los padres consumidores de drogas y de alcohol, la falta de acceso a bienes y recursos para poder poner a funcionar la familia, más fácil acceso a armas, el ausentismo de los padres, no solamente por la ruptura de la pareja, sino que también el consumerismo que se refería el compañero hace un rato, y el afán de ser o de parecer teniendo, ¿verdad? Donde la importancia del sujeto es el tener, hace que los padres estén 9 o 10 horas fuera de la casa. ¿Cuál es el modelo para la formación de una mente en proceso de desarrollo? La que buscan las redes sociales. No hay un modelo parental, no hay una madre, no hay un padre, porque el consumerismo los obliga a trabajar 9, 10 horas para poder mantener el ritmo. Ahora también la demanda de trabajo está implicada por la crisis económica que hay en el mundo. La desigualdad económica es otro factor. Así que, como tú puedes ver, el panorama no es esperanzador, pero el principal problema es que haya mecanismos de asumir el problema de la violencia como un problema de salud pública e incluso como un problema económico. Porque así mismo es. Hoy conversamos con el doctor César Zapata, psicólogo, doctor en psicología, cátedra médica, 809-682-9850, 809-682-9850, y la línea internacional 833-380-0062, Lizania Salcedo. Bien, doctor Amaury García, el doctor Lafontaine tiene hace ratito una inquietud por aquí. Adelante, doctor. César, mira, hay otro enfoque. O sea, yo pienso, y te lo voy es para que tú me comentes. Yo no veo como valores antivalores, o sea, yo veo como una gran parte de la población, alrededor del 60%, que vive en situación de pobreza, situación carenciada,
oprimidos, son los excluidos, y en ese cinturón tienen unos valores diferentes que se lo imponen las condiciones. Ahora bien, han encontrado la vía de poder capitalizar lo mismo, convertirlo en mercancía para vender este producto, y han sido bastante exitosos por vía de los medios de comunicación y por la vía de las redes sociales. Y esos valores, como es natural, son expandidos y son practicados por nuestros niños que están en esto. ¿Qué tú opinas de esto, César? Yo primero le cambiaría el término, llamaría a eso disvalores, y realmente sí han encontrado un nicho. Si nos volvemos otra vez a eliminar todo lo que significa el contrato social, ¿verdad? Entendiendo por contrato social una serie de normas de conducta que hemos aceptado para poder ingresar a la sociedad, para poder respetar al otro, para poder respetar los espacios del otro, la manera de ser del otro, el pensamiento del otro, el caminar, el tomar un vehículo y no interceptar una vía, para que el otro tampoco me intercepte la mía. Ese acuerdo implícito de la convivencia social la violan estos sujetos permanentemente, con el lenguaje soez, con la promoción de la violencia, con temas que tienen toda digamos, el derecho de asumirlo en la privacidad, pero no en la vida pública, con elevar a la categoría de héroe a sujetos con subyúdice, con condiciones ya sancionadas por la propia sociedad. Pues todo eso sí se convierte en una mercancía que la consumen nuestros jóvenes y desestimula los otros valores, por ejemplo, el de la educación formal, ¿verdad? Hay uno de esos héroes, entre comillas, que en un programa decía que él estudiaba una carrera, no sé cuál, derecho, creo, y que iba rápidamente a tomar un examen en un taxi. Cuando vio que el taxista llevaba un anillo, le preguntó, el taxista era graduado, entonces él sencillamente tiró los cuadernos por la ventana y se ha hecho millonario vendiendo disvalores como mercancía, que te compro esa categoría que consumen nuestros hijos. Ahora, yo quiero que mi hijo termine una carrera formal, o yo quiero que asuma ese discurso. Cuando yo vaya a llevar a un pariente que tiene un pequeño tumor en una zona, en el lóbulo prefrontal, yo se lo voy a llevar a Mauri, doctor cirujano, ¿verdad? Cirujano, neurocirujano. Yo no se lo voy a llevar a uno de esos sujetos que está desdeñando el alcanzar un grado universitario. Cuando yo tenga el carro dañado, yo lo voy a llevar a un técnico que sepa de vehículos. Cuando yo tenga un hijo con una enfermedad, yo lo voy a llevar a un pediatra. Entonces, no podemos permitir que se le siga vendiendo a esta sociedad la idea de que el hacerse rápidamente de dinero por la vía de la maledicencia, por la vía del discurso soez, por la vía de incluso promover a sujetos con evidentes trastornos, a veces hasta sujetos con hebefrénicos y problemas incluso para articular palabras, y convertir a esos sujetos en los héroes y los modelos de nuestros hijos, porque la sociedad entonces no va a tener profesionales a dónde acudir, ¿entiendes? Cuando tenga una necesidad real. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. César Zapata, doctor en psicología, hoy, escalada de violencia en la sociedad dominicana. Cátedra Médica, porque la salud